Bienvenidos a su programa Vida Plena. Soy la doctora Lucy Marín y tengo el gran honor de estar acompañada por la doctora Georgina Cortés Torres. Ella es neuropsicóloga, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, doctora. Gracias por aceptar hacer este programa. No, al contrario, gracias por el espacio. Gracias a ti. Hoy tenemos un tema, fíjense ustedes, bien importante, que tenemos que abordar. Bueno, yo sí me sentía comprometida, como le mencionaba la doctora Georgina, abordar en esta época en la que estamos arropados en familia, en la que es el pretexto perfecto para voltear a ver a nuestros papás, a nuestros abuelitos y replantearnos cómo queremos vivir, hacia dónde vamos y que un día Dios nos permita llegar a como ellos están, y por eso es importante este tema para mí, y se llama Olvidos en personas mayores. Para mí es lastimoso porque en una de las diapositivas de la doctora Georgina van a ustedes a apreciar que dice que el número de mexicanos mayores de 60 años, 1 de cada 16 era en el 2010, va a pasar a 5 de cada 18 en el 2050. ¿A qué te estás refiriendo con esto, doctora? Sí, primero algo que ya estamos empezando, bueno, ya hemos experimentado desde hace algunos años, es esta inversión en la pirámide poblacional. Esto quiere decir que hay menos nacimientos, la gente tiene menos hijos y al contrario la esperanza de vida va cada vez en aumento. Es decir, los adultos mayores, arriba de 60, 65 años, que es lo que se tiene en México como adulto mayor, está incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, en el 2050, que lo vemos muy lejano, pero en realidad es en 30 años más, claro, van a ser 5 de cada 18. Esto quiere decir casi una tercera parte de la población va a ser adulta mayor. Y esto resalta la importancia, porque no es solamente que envejezcan más personas, sino que generalmente se está asociando con enfermedades crónicas y degenerativas, es decir, diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas como los distintos tipos de deterioro cognitivo. Entonces, esto va de la mano con pues más necesidades de apoyo, más necesidades de asistencia, ¿no? Y entonces nos ponen un panorama en el que necesitamos empezar a actuar. Claro. Entonces, ¿cuáles serían los mitos acerca del envejecimiento? ¿Qué podemos decir que es uno de los mitos que está en este rollo del envejecimiento? Es muy común que nos encontremos, incluso a la consulta, a la clínica, llegan muchas personas preocupadas de, se me olvidaron mis llaves o se me olvidaron mis lentes, ya me está dando Alzheimer. O al contrario, ¿no? Que se me olviden las cosas frecuentemente todos los días es algo natural, ¿no? Claro, tiene 87 años, ¿no? ¿Qué esperabas? Es decir, se normalizan estos tipos de dificultades, lo cual no es nada normal, no es nada común y necesita ser valorado por un equipo multidisciplinario para determinar si estos cambios que está presentando la persona son parte, en efecto, de un envejecimiento típico, un envejecimiento normal, o ya está sucediendo algo más. No necesariamente una demencia, sino alguna cuestión afectivo-emocional como depresión o cuestiones relacionadas con el manejo de estrés. También se asocia mucho con olvidos y sobre todo dificultades en atención y en memoria sobre todo. O deficiencia de alguno de los nutrientes también puede ser, o exacerbar ciertos alimentos como los azúcares que también permiten que pueda olvidar ciertas funciones. Así es, sí, sobre todo la memoria es una de las áreas que son más sensibles a cualquier modificación del propio cuerpo y también del entorno, ¿no? Por ejemplo, si no dormimos bien, si no comemos bien, si estamos estresados, si estamos preocupados, si estamos deprimidos, esto va a tener sus repercusiones directamente sobre la memoria y sobre la atención, que está muy relacionada con la memoria. Exactamente. ¿A qué llamamos entonces envejecimiento cognitivo?
Es cierto que conforme pasa el tiempo, Sí. los órganos del cuerpo pues van teniendo sus propias modificaciones también, ¿no? Claro, claro. Se modifica el hígado, se modifican los riñones, la función no es la misma. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro también va teniendo sus cambios a lo largo del tiempo, y estos sí los podemos tener como algo normal, como algo típico, ¿no? Lo más inmediato es el enlentecimiento, es decir, la persona Se vuelve lenta. va necesitando más tiempo para realizar las actividades que hace cotidianamente, ¿no? Claro. Hay menos fortaleza, el músculo ya empieza a atrofiarse, ¿no? Son cambios normales, son cambios naturales. Pero en la cuestión cognitiva también hay cambios, es decir, aumenta lo que se le llama velocidad de procesamiento, ¿no? Okay. La persona mayor necesita más tiempo para poder procesar, poder comprender, poder expresar todo lo que quiere decir o todo lo que va a hacer. Okay. No es que no pueda, sino es que le tarda más tiempo. Okay. Esto incluyendo también el aprendizaje, ¿no? No somos tan rápidos, no somos tan ágiles. Requiere más entrenamiento, requiere más tiempo, requiere más práctica, ¿no? Entonces, de ahí es que las personas empiezan a considerar de forma errónea que los olvidos son parte del envejecimiento. Okay. Y no es así. Lo que sucede es que el aprendizaje se hace de una forma más lenta, ¿no? Okay. Y entonces vemos que pues en el día a día todo lo queremos rápido, ¿no? Y sí. Dime ahora y contéstame, etcétera. De acuerdo. Y a las personas mayores, y contéstame, y dime, ¿y qué día es hoy? Y no sé qué, ¿no? Y entonces no funciona así. No funciona de esta forma, ¿no? Necesitamos darles su tiempo que requiere. Su espacio. Exactamente. Van a poder llegar a respondernos, van a poder llegar a hacer la actividad que quieren hacer, pero les va a demorar un poquito más. Y esto a veces como que tiene conflictos con nuestra vida rápida y cotidiana de todos los días, ¿no? Donde hay horarios, claro. donde hay tiempo, donde hay prisa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos apoyar o en qué nos podemos apoyar para ayudar a que sean un poquito más ágil a nivel de memoria? Uh-huh. Algo muy importante, sobre todo en la cuestión que estás comentando, es algo que nosotros le llamamos reserva cognitiva, es okay. decir, todas aquellas habilidades y capacidades que la persona va entrenando o va fortaleciendo a lo largo de toda su vida, y entonces lo hace más fuerte ante cualquier patología, ante cualquier situación de enfermedad o de un golpe, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer un poco para prevenir este declive cognitivo? Pues entrenar nuestra reserva cognitiva. ¿De qué forma? Hay 3 pilares específicos, ¿no? Uno es el ejercicio físico, la estimulación okay. física, que se ha demostrado que va incrementando y va mejorando el rendimiento cerebral. La estimulación cognitiva, que quiere decir que pongamos a nuestro cerebro, a nuestra mente a trabajar en diferentes actividades y procesos. Y algo muy importante, sobre todo en personas mayores, la estimulación social, quiere decir estar acompañado, estar fortaleciendo nuestras redes de apoyo. Familia, amigos, vecinos, etcétera, ¿no? Amigos, sí. Todos estos lazos sociales que al final van a servir como una red, como una verdadera red de apoyo, hay que hacerlas más fuertes cada vez. Sí, porque de pronto sí vemos adultos mayores muy activos, muy dinámicos, es más, ni parecen la edad que tienen, ¿no? Uh-huh. Puede ser alguien de 80 años con alguien de 60 años y de pronto de la forma que come, el olvido de los familiares uh-huh. o de que ya tengo que estar en el trabajo y ahora él pues o ella no la puedo atender porque ahora me está demandando más tiempo, más presupuesto, etcétera. Mil uh-huh. cosas que pretextamos sin sí. voltear a ver que un día vamos a llegar a esa edad, ¿no? En 30 años, como tú mencionabas hace un rato, doctora, yo por ejemplo ya tendré 80 años, 83 uh-huh. para ser precisos, en 30 años. Yo no me quiero ver claro. encerrada ni del cerebro, valga la expresión, pero sí quiero ponerme más como empática con tu forma de pensar, quien nos hace favor de ver, y
ahorita en este momento olvidar, por ejemplo, que hoy es el cumpleaños de mi madre número 76 y que ella pudiera estar abandonada, al contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí trabajando, pero ella, yo la tengo ahorita en un lugar en el que está con otros hermanos, está disfrutando y tiene una agilidad mental, pero todo es la facilidad que le puedas, o sea, digamos, le doy el anzuelo con que pescar, no le doy el pez. Exacto. Y tú comentas algo bien importante, que es justo la parte emocional. Sí. Muchas veces, por el mismo paso del tiempo, el envejecimiento se ve acompañado de pérdidas. Sí. Pierdo mi trabajo, pierdo mis familiares, pierdo mi familia, muchas veces pierdo mi independencia. Antes vivía solo, híjole, ahora tengo que vivir con mi hija o ahora tengo que vivir en alguna residencia o estancia permanente, es decir, va perdiendo independencia, muchas veces van perdiendo funcionalidad y entonces este periodo de pérdidas de lo que antes podía hacer y ahora me doy cuenta de que ya no lo puedo hacer, ocasiona o trae como secuela síntomas de depresión que también actualmente se están viendo en aumento. Las personas envejecen, pero también va aumentando los síntomas de ansiedad, de tristeza, incluso llegando a episodios de depresión mayor. Claro, hasta pensar en un suicidio, muchas gente. Exactamente, ¿no? Hay ideas suicidas, incluso hay intentos suicidas, ¿no? Intentos de suicidio, con simplemente dejarse de tener adecuado manejo en su tratamiento, ¿no? Me dejo de cuidar, me dejo de procurar, dejo de tener como todas estas estrategias para beneficio propio, como que las dejo de hacer paulatinamente. Claro, mella este sentimiento de pérdida, porque cuando era un poquito más joven, un adulto mayor, todo era ganar, ¿no? Claro. Yo era la fuente que generaba para que comieran mis hijos, yo era la fuente que generaba para limpiar el hogar, claro, etcétera, ¿no? Todo lo que hacemos a una edad, cuando somos adultos, por ejemplo. Pero cuando ya hay el abandono y nos embriaga la depresión y estas enfermedades, también se pierden ciertas funcionalidades, comentabas, más cuando se están perdiendo los esfínteres, ya sea anal o vesical, ¿no? Ahí tenemos todo un tema de que quién lo asea, claro, quién le va a limpiar, quién lo va a bañar, se vuelven dependientes y ante la dependencia que tenemos de generar, claro, entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos apoyar a una familia? ¿Con qué herramientas, más bien, pudiéramos apoyar a una familia que esté transitando por esta situación? Algo muy importante que está relacionado con darle a la familia herramientas, darle lazos, ¿no? Darle habilidades, etcétera, también tiene mucho que ver con cómo nosotros concebimos el envejecimiento, ¿no? Relacionado también con lo que platicábamos hace un momento de los mitos, ¿no? Sí. Es muy común que se conciba el envejecimiento como únicamente periodo de pérdidas, ¿no? Claro. Todo se va, todo se pierde, todo disminuye. Cuando realmente hay otras áreas, hay otros aspectos que no solo no se pierden, sino que se van ganando con el tiempo, ¿no? Gana experiencia, gana conocimiento. En cuanto a cuestiones cognitivas que platicábamos hace un momento, gana o aumenta el manejo de vocabulario, se mantiene el razonamiento, es decir, hay áreas de oportunidad que no solo no disminuyen, sino que se mantienen a lo largo del tiempo o incluso van mejorando paulatinamente, ¿no? Claro, claro. Y entonces una parte y un aspecto que se trabaja incluso en el consultorio con personas mayores y con la familia es enfocarnos no solamente en lo que ya no está presente, sino en lo que sí tienes, en lo que sí conservas, ¿no? Tanto de forma cognitiva, de forma mental, pero también de forma social y emocional, ¿no? Pues a lo mejor ahora tengo más cercano a mi familia por esta misma situación de que como ya vivo con ellos, pues ya los veo de forma más constante, tengo más oportunidad de convivir con ellos, etcétera, ¿no? En estas ganancias
que se le puede llamar ganancias secundarias, pero en realidad pues no son tan secundarias. Claro, son fundamentales, yo creo, ¿no? No sé si ya hablamos cuál es el deterioro cognitivo específico al que te refieres, pero si no lo hemos hecho, por favor, es momento. Así es. Hace rato hablábamos de cambios naturales que va atravesando el cerebro y es algo típico, ¿no? de todos los adultos mayores. ¿Cuáles son estos focos rojos? ¿Cuáles son estas pautas que me hacen ver a mi familiar o a mí incluso persona mayor que ya esto no es típico, esto ya no es normal y que pudiera ser el inicio de algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Primero tenemos que ponerle mucho énfasis a la desorientación en tiempo, desorientación en lugar. De repente si la persona dice, ay, pues es que ahora que estamos cambiando de año, ¿no? Estamos en el 1900 o estamos en el 2009, ¿no? Esta desorientación de tiempo y lugar. Que haya olvidos, pero no cualquier olvido cotidiano, sino olvidos que tengan una trascendencia o una significancia mayor. Es decir, no es igual a que se me olviden las llaves. Claro. O la cartera o los lentes, a que se me olvide pagar la renta, o que se me olvide dónde dejé mi coche, o que se me olvide de pronto cómo regresar a mi casa. Es decir, estas situaciones que traen consecuencias mayores y que traen secuelas o tienen una significancia mayor, ¿no? Estos olvidos sí son preocupantes porque tienen más impacto en mi vida cotidiana, ¿no? Claro. Pero no solo estos focos rojos se refieren a la memoria, también a otras áreas cognitivas. Por ejemplo, la persona empieza a tener un pensamiento mucho más concreto, tiene dificultades en el razonamiento, en la comprensión de las situaciones que pasan. De repente la familia dice, es que empieza a actuar como raro, tiene conductas erráticas, como que tiene un juicio que es inadecuado, ¿no? También es un foco rojo para un deterioro cognitivo. Y sobre todo relacionado con aspectos de la personalidad. Cuando la persona, cuando el familiar dice, es que mi mamá ya no es como era antes. Claro. Como que ya cambió, ya está más apática, ya está más aislada de nosotros, como que cambió su forma de ser. Ese es un gran foco rojo que nos da indicios de que pudiera estar presentando un deterioro cognitivo. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acudir a valoración, justo para determinar si está pasando por alguna situación o un evento depresivo o realmente está pasando por un tipo de deterioro cognitivo. Que sí pueden descartarse las dos funciones. Así es. Sí. ¿Cuáles serían los factores de riesgos en esta problemática entonces? Al hablar de deterioro cognitivo, no es solamente Alzheimer, ¿no? Es la más conocida, sin embargo, no es la única. Sí. Incluso ahora el deterioro cognitivo asociado a factores vasculares, es decir, infartos, CVCs, hemorragias, etcétera, están teniendo mucho más realce, sobre todo por estos factores de riesgo que están asociados, ¿no? Tabaquismo crónico, diabetes, obesidad, colesterol, índices de colesterol y triglicéridos altos en sangre, ¿no? La persona es más sedentaria, la persona tiene incluso estos antecedentes familiares. Estos factores de riesgo que nosotros le llamamos modificables, ¿no? Porque se pueden nosotros podemos cambiar, podemos mejorar nuestro estilo. Sedentarismo. Exacto, sí. El que hagamos menos actividades físicas y entonces nuestras actividades o nuestros quehaceres cotidianos se reducen mucho a estar en casa. Viendo tele, durmiendo, ¿no? Haciendo estas actividades que no nos producen más, sino que nos van incluso limitando cada vez más. Merman nuestra calidad de vida y me limita. Exactamente. Entonces, mucho de lo que se recomienda en personas que acuden a nosotros, no solo personas mayores, sino a toda la familia, son
actividades fuera de casa, ¿no? Ok. Actividades físicas y de esparcimiento, pero que sean fuera de casa, porque mucho vemos que las actividades se van reduciendo. Platíqueme un poco qué hace durante el día. Pues veo tele, a veces leo el periódico y me duermo, ¿no? Porque como no tengo otra cosa que hacer que me esté marcando una estructura y una cotidianidad, una rutina, pues es más fácil que me duerma. Claro, me desconecto del día. Claro. Y mejor duermo, sí, claro, sí tiene toda una correlación, yo creo. Y entonces eso hace que estemos menos estimulados, mantengamos menos activo el cerebro, y entonces es más fácil que si ya hay algún deterioro se vaya avanzando, o que si la persona está deprimida vaya en aumento estos síntomas, ¿no? Y entonces pues es lo que tenemos que cuidar mucho. Si hablemos ahora sí propiamente de la presión en personas mayores, en tu experiencia, ¿los has encontrado que es muy común? ¿La hipertensión? No, ¿O en cuanto la depresión? La depresión, yo te entendí, la presión. Sí, la depresión está en aumento, como lo comentábamos hace un rato, y también tiene mucho que ver con estos mitos y estas ideas que tenemos acerca del envejecimiento, ¿no? Okay. ¿Es normal que se aísle? No, no es normal que se aísle. ¿Es normal que esté apático y que esté enojado todo el día? No, definitivamente no es nada normal, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces la familia dice, es que ya se volvió berrinchudo, sí, ya se volvió testarudo, ya es necio, ya es enojón. Y entonces no es solamente que sea un viejito gruñón, sino que posiblemente esté atravesando por un episodio de depresión. Claro. Y mientras más pase el tiempo y no se diagnostique y no se maneje adecuadamente la depresión, esta va a seguir avanzando, esta va a seguir en aumento, y pues va a llegar incluso a un episodio de depresión mayor a lo mejor, ¿no? Entonces necesitamos detectarlo oportunamente y poderlo manejar en el aspecto tanto emocional con psicoterapia como en el aspecto cognitivo de estimulación. Ok, sí. ¿Habría algo que nos esté señalando, además del cambio de humor en el carácter de la persona, que también nos pudiera alertar en el que está deprimido? El llanto, pues es evidente que alguien que esté llorando, entabla una conversación y de la nada empieza a querer llorar, ya es un foquito que nos está diciendo que está deprimido. Pero ¿habría algo más que podemos ver en ellos que nos esté sugiriendo este patrón de depresión? Sí, en estos cambios que tú comentabas, ¿no? En esta llamada labilidad emocional, es decir, está como muy a flor de piel, ¿no? Pasa tantito algo, o le dices tantito algo y ya empezó con llanto, ya empezó con tristeza. Sin embargo, la tristeza es solo un síntoma de toda la gama de síntomas que hay en la depresión, sobre todo en personas mayores, ¿no? Aumentan mucho estas ideas de culpa o ideas de autorreproche, ¿no? Si yo hubiera, o el por qué yo hice, etcétera, ¿no? Si yo hubiera sido mejor padre, mejor madre. Claro. ¿Por qué hice el que ellos se fueran a estudiar lejos y ahora estoy sola? Claro, y por mi culpa ellos están así, o por mí, o porque yo no fui lo suficientemente bueno, etcétera, ¿no? Todas estas ideas de culpa y de reproche hacia la misma persona. Pero también del otro lado está la irritabilidad, que es lo que comentábamos, ¿no? Se enoja la persona muy fácilmente, como que pierde la tolerancia o pierde la paciencia de forma muy rápida, y entonces ¿qué hace la familia? Bueno, pues no le hagas caso, ¿no? Él así es. Pues así es, ¿no? Pues es la edad, y incluso nos dirigimos mucho hacia estas ideas, ¿no? Como automáticas, que son mitos al final de cuentas. Exacto, ¿no? Son como todos estos prejuicios de, pues es normal que esté enojón. No, no es normal que sea enojón, ¿no? Sobre todo la irritabilidad, el estar menos tolerante, es un foco para un síntoma de depresión, ¿no? El que también se vayan aislando cada vez más, ¿no?
Y entonces nos damos cuenta que en una plática, pues el abuelo ya no participa y el abuelo ya no dice nada. Y también nosotros como que le vamos como poniendo de nuestra cosecha porque ni siquiera le preguntamos, ¿no? Sí, no, solo interpretamos. Exactamente, y entonces una estrategia más que le damos a la familia es integrarlo. Integrarlo desde las decisiones más coloquiales de ¿a dónde quieres que pasemos el fin de año? Oye, ¿qué se te antoja hacer? ¿Vamos al cine o vamos al museo? Oye, ¿tú qué ves o cómo ves esta situación? ¿Tú qué harías? Etcétera. Hacerlos más copartícipes. Así es, ponerlos pero de forma, en un papel mucho más activo, justo dentro de la dinámica de la familia. Ok, la dinámica de la familia yo creo que es fundamental, ¿verdad? El ser integrantes con ellos, integrarlos. Así es, ¿no? Y entonces, pues ahí matamos varios pájaros de un tiro, tanto en el aspecto emocional, en estos síntomas de depresión, pero también en el aspecto cognitivo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de la última plática que tuvimos, no? ¿Cómo ves? O en la película que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Platícale a tu nieta, etcétera, ¿no? Hacerlos mucho más activos cognitivamente. El baile, la música, la natación, el ejercicio, la yoga, ayudan, fomentan a que ellos estén más activos, tanto física y mentalmente. Sí, sobre todo se recomienda que todas las actividades cumplan por lo menos 4 requisitos. Uno, que la persona lo disfrute. Es decir, si yo de entrada voy con motivación, con interés, etcétera, el placer va a ser mucho mayor, ¿no? La capacidad de disfrute va a ser mucho mayor. Aparte que sea lo más completa posible, es decir, que tenga un componente físico, por ejemplo, de ejercicio, pero también que tenga un componente cognitivo, de aprenderme una serie de pasos o seguir una serie de secuencias, por ejemplo, en los bailes, ¿no? Sí. Y también un componente tanto emocional como social, ¿no? No es lo mismo que yo juegue solitario, a que juegue cartas con mis amigos, o que me vaya a bailar al club, ¿no? O que vaya a la Alameda a convivir con otras personas que me llevo bien, son de mi edad, comparto intereses, etcétera. Ideologías y demás, ¿no? Exacto. ¿no? Temas también de interés, a lo mejor en entablar la conversación, se ríen diferente y lo disfrutan diferente, ¿no? Claro, ¿no? Que por un lado es muy importante fortalecer esta red familiar, ¿no? A través de incluirlos, a través de hacerlos partícipes, pero que también esta otra red social, ¿no? Que es muy importante, que son los amigos, las personas que son coetarias, ¿no? Donde hay no solamente similitudes de edad, sino similitudes de ideología. Vemos más o menos la situación de la misma forma y entonces nuestra plática va a ser mucho más enriquecedora y bueno, pues por ahí ya se va o el dominó o la danza o la yoga o cualquier otra actividad que se elija sirve como complemento, ¿no? La meditación con la aromaterapia, ¿consideras que es una muy buena herramienta para mantenerlos estables emocionalmente? Sí, incluso hay muchas técnicas, porque dentro de una misma actividad, por ejemplo, meditación, hay diferentes como niveles, podríamos decirlo, ¿no? Desde lo que se le llama como mindfulness o atención plena a ver, tú solo te vas a enfocar en lo que te pasa por la mente, lo que pasa por tu cuerpo, sin ponerle un juicio de valor. Es decir, si te llega un pensamiento, no trates de detenerlo, déjalo que fluya, ¿no? Porque así como viene, así se va a ir. Y entonces, mientras más tratamos de detener los pensamientos y las emociones, no estés enojado, no estés triste, no estés frustrado, etcétera, ¿no? Más como que se van arraigando, ¿no? Entonces, lo que se hace en estas técnicas de meditación es que la persona logra un estado de relajación, un estado de tranquilidad, y eso hace que pueda tener un mejor manejo de emociones, ¿no? En diferentes situaciones que se presenten.
Claro, por supuesto, y no exigirse, ¿no? Si es la primera vez que estamos queriendo meditar o ir a uno de estos centros de meditación, pues bueno, tomar el tiempo porque va a fluir, como bien dice, ¿no? No querramos llegar siendo a la altura de la meditación de Buda o de nuestro Señor Jesucristo, como somos los católicos, si nunca en la vida lo hemos hecho. Tampoco, no es por ahí, ¿no? Tenerle paciencia. Además, recordar también que hay una edad en la que se disfruta demasiado a los hijos y a los nietos, y esa es la edad del adulto mayor, ¿no? Claro, y mucho es porque ya no tienen tanto esta responsabilidad, ¿no? Ya no necesito educarlo, ya no necesito mantenerlo, ya no necesito tener 2 trabajos para sortear el dinero, sino que ya es como una fase de disfrute de todo lo que estuve sembrando. Ya es una época de cosecha. De cosecha, claro está. ¿En qué momento un experto como tú, doctora, juega el papel ante este envejecimiento del adulto? Nosotros como neuropsicólogos somos parte de un grupo no solo multi, sino interdisciplinario, ¿no? Con trabajo social, con medicina, ¿no? En específico en esta área con los neurólogos, con los geriatras, con los psiquiatras. Y entonces nuestro papel dentro de este equipo interdisciplinario es justo lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Diferenciar lo que estoy pasando yo, persona mayor, o lo que mi familiar está pasando, ¿es algo normal de un envejecimiento típico o está pasando algo más? Es decir, tener un diagnóstico, una evaluación y un diagnóstico neuropsicológico, ¿no? Y entonces, ya que determinamos qué es lo que está pasando, tener más claridad de cuál es la situación actual, poder intervenir de forma oportuna y de forma individualizada, ¿no? Y en este sentido, pues se dan los programas, ya sea de rehabilitación cognitiva o de estimulación y mantenimiento cognitivo, ¿no? Dependiendo como los objetivos que se quieran alcanzar, pero todo muy aterrizado a la persona en específico, lo que es el señor Raúl, la señora Lupita, etcétera, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de, pues lo que le funcionó a mi comadre me va a funcionar a mí, o lo que le funcionó a mi suegra me va a funcionar a mí, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que en neuropsicología todo necesita ser individualizado y personalizado, como los trajes, ¿no? A la medida, de acuerdo con el estado actual, cómo está el adulto mayor, qué necesidades tiene, qué requiere y también cuáles son las herramientas con las que vamos a trabajar. De ahí la importancia de un diagnóstico oportuno. Exactamente. Y entonces, mucho de los objetivos de la intervención son, si ya se presenta un proceso de deterioro, hacer lo más lento que se pueda, ¿no? Porque muchas familias dicen, pues es que si ya le dieron el diagnóstico, pues ya qué se puede hacer, ¿no? Cuando se puede hacer mucho para lo que hemos comentado constantemente en esta plática, darle mejor calidad de vida, preservar su funcionalidad, preservar aquellas capacidades o procesos cognitivos, hacerlos todavía más funcionales en la medida de lo posible. Ponerle vida a esos años. Exactamente. Y entonces, si todavía va a durar 5 o 10 o 20 años la persona mayor, los viva de forma mucho más plena, con fortalecimiento. Doctora, ¿dónde te encuentras tú ubicada? Nosotros estamos en la Clínica del Cerebro y la Conducta. Esto se encuentra pues muy cerca de aquí, en la Colonia del Valle, sobre División del Norte. Ahí aparecen algunos datos. Pueden comunicarse con nosotros o por el teléfono, incluso por un mensaje de WhatsApp, ahí nosotros les contestamos. También por Facebook, pueden buscar Clínica Click, así como tal, o por la página de internet, clinicaclick.com. Buenísimo. Lamentablemente, amigos, este programa se nos está yendo por tiempo. Por favor, explícanos qué estamos viendo ahorita en pantalla. Eso es algo muy importante. Justo como una promoción de fin de año, todo el mes de diciembre, estamos ofreciendo citas de valoración para personas mayores a 50 años, por esta cuestión de prevenir, ¿no?
sesiones de evaluación totalmente gratuitas. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de las diferentes vías, Facebook, página, WhatsApp. teléfono, WhatsApp, etcétera. O correo. Así es. Y tienen una cita de valoración totalmente gratuita, únicamente por el mes de diciembre. Y doctora, te lo agradezco mucho que a nuestra gente, a nuestro público, a nuestra comunidad que se ha trincherado aquí en Expert TV, estamos haciendo comunas, ya nos otorgues este beneficio de poder verlos y tener una valoración para nuestros adultos mayores. Debemos de quererlos, debemos de amarlos, porque de ellos venimos, es nuestra raíz. Y entonces, si estamos aquí y ahora, es precisamente gracias a ellos, ¿no? Entonces, sí o sí, tenemos que atenderlos, tenemos que amarlos, respetarlos sobre todo, no dejar como un mueble al que de vez en cuando debemos acudir. No, es parte integral de nuestra vida y de nuestra existencia. Y así como ellos están ahorita, pues seguramente esperemos vernos nosotros, pero mucho mejor. Yo te voy a ir a ver porque después de los 50, digo, ya es bueno una valoración. Claro, sobre todo por esta cuestión de prevención, claro. No solo como mexicanos, sino de forma general, necesitamos empezar a cambiar esta mentalidad que tenemos, no acudir cuando estamos enfermos. Claro. Prevenir es vivir. Es una frase trillada que lees por todos lados, pero que tenemos que actuar ya en ella. Empecemos previniendo y procurando no llegar a una deficiencia en todos los sentidos. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo y por tus conocimientos que nos has compartido. Gracias, esperemos tenerte nuevamente en un próximo programa. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, amigos, disfruten de estas fiestas dicembrinas y de fin de año y al máximo ingieran frutas de temporada, verduras, muevan esos músculos, esos huesos que están para moverse. Hasta un próximo programa. Gracias.